bienvenidos de nuevo a su programa Agenda País, un programa creado por la Universidad Tecnológica para abordar una diversidad de temas importantes para la realidad del país, en donde semana a semana se examinan diferentes aspectos, sobre todo pues dentro de una óptica académica y con el propósito de poder ofrecer algunas perspectivas de solución a los problemas identificados. El día de ahora vamos a abordar un tema muy importante denominado el modelo de los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador. Antes de comenzar, y como en todos los programas, vamos a compartir con ustedes un breve reportaje en el cual se destaca la relevancia que tiene este tema para el país. El modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador. El Ministerio de Educación salvadoreño viene impulsando desde 2009 el modelo de sistemas integrados de la escuela inclusiva de tiempo pleno en un conjunto de centros escolares del país. El modelo se basa en 3 estrategias: la escuela inclusiva, el tiempo pleno y los sistemas integrados. La escuela inclusiva es aquella que ofrece un conjunto de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual de las barreras de acceso y de participación que impiden el cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad y en condiciones de equidad. La base de esta es la inclusión, que se concibe como el ser y el hacer educativo centrado en los estudiantes, partiendo de sus necesidades culturales, sociales, económicas, políticas y ambientales, de sus familias y de sus comunidades. La escuela inclusiva parte de reconocer una tensión y distancia entre el currículum real existente en las escuelas y el oficial impulsado por el Ministerio de Educación. En el fondo, se trata de mudar del paradigma basado en la acumulación de contenidos y la permanente selección de estudiantes a uno nuevo basado en el desarrollo de competencias y la inclusión que permita la plena escolaridad. Se trata de un enfoque inclusivo que procura desarrollar en estudiantes y docentes sus capacidades, respetando los tiempos de cada uno y la diversidad. Una escuela se considera inclusiva cuando a. Aplica metodologías centradas en el desarrollo en los estudiantes de competencias fundamentales para la vida, tales como comprensión lectora, expresión oral y escrita, resolución de problemas, trabajo en equipo y juicio crítico, entre otras. B. Realiza evaluaciones periódicas con el objeto de generar información sobre el proceso de aprendizaje, a fin de realizar los ajustes necesarios oportunamente. C. Realiza adecuaciones curriculares para atender las características de estudiantes con o sin discapacidades físicas y cognitivas. D. Aplica formas de organización institucional basados en la continuidad de los itinerarios escolares, en el marco conceptual de desarrollo de las capacidades a lo largo de todo el proceso formativo del estudiante. Y E. Incorpora tiempos y espacios que permitan el disfrute de la expresión artística, el deporte, la lectura y otras actividades que generen vínculo positivo con el tiempo libre y desarrollen la inteligencia emocional. El tiempo pleno, por su parte, es una estrategia adoptada por una escuela inclusiva que busca ampliar y profundizar las oportunidades formativas según sus posibilidades y las del territorio en el que está localizada. Requiere de programar jornadas extendidas para actividades no contenidas en el currículo regular, pero que son importantes para el desarrollo de ciertas competencias. Algunas de estas actividades son talleres de integración, artes, deportes, preparación para la inserción laboral, emprendimientos económicos, computación, proyectos de investigación, programas de proyectos de solidaridad con personas y comunidades desventajadas, organización de grupos de estudio, clases de apoyo y refuerzo previo a exámenes. Finalmente, los sistemas integrados son un tipo de organización institucional que parte de la conformación de una red de centros educativos cercanos que comparten un territorio y centran sus esfuerzos en completar los servicios educativos y ampliar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes en el territorio. Formulan planes de acción conjuntos, potencian sus recursos y conjugan la multiplicidad de actores que se deben involucrar en el desarrollo de los procesos educativos de la comunidad. A 10 años de haberse iniciado la implementación del modelo de sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador, es buen momento para hacer una evaluación. ¿Cuán apropiada ha sido su implementación?
cuán eficaces han sido sus resultados. ¿Qué ajustes habría que hacerle para garantizar una mejora efectiva de la calidad de la educación en El Salvador? De esto conversaremos en este programa de Agenda País. Bien, para este programa contamos con la participación de dos invitados especiales. En primer lugar, el doctor Eduardo Badilla, quien es doctor en Química Industrial, filósofo, ex viceministro de Educación y además un miembro destacado del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, William. Buenas noches. Gracias por invitarme a este programa y por compartir con el amigo aquí este tema que me parece interesante e importante. Bien, adicionalmente contamos con la participación de Alfonso Víquez. Él es máster en educación y especialista de la Fundación Salvador del Mundo, FUSALMO. Bienvenido, Alfonso. Buenas noches, gracias por invitarnos y qué bueno poder compartir con ustedes dos este día. Bien, básicamente este tema de los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno es un tema que ha estado dominando la agenda educativa de El Salvador quizá en los últimos 10 años. Y a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo el nombre, es un nombre bastante rimbombante, ¿verdad? En El Salvador como que tendemos mucho a hacer uso de ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno. Y en principio, tal como lo destacaba el reportaje, pareciera ser que este tema de los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno proviene como de la integración de tres estrategias, donde el elemento central es la escuela inclusiva, pero que adicionalmente ha sido complementada con actividades, de algunos le llaman de jornada extendida, y que eso le dio el nombre de tiempo pleno, y por otro lado también lo de los sistemas integrados, ¿verdad? Sin embargo, quizá aprovechando la presencia que tenemos aquí de Eduardo, que fue prácticamente de los iniciadores, ¿verdad?, de este modelo, quizás si nos contaras un poquito, Eduardo, cómo fue que surgió, ¿verdad?, esta idea de la escuela inclusiva y cómo se llegó a este concepto de sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno en el país. Bueno, esto fue durante la gestión ministerial del 2009 al 2014. Más bien, William, el plan que desarrolló y que impulsó el ministerio durante esa gestión se llamó Plan Social Educativo 2009-2014, Vamos a la Escuela. Exactamente. Ese era el plan. Y la escuela inclusiva de tiempo pleno era el modelo educativo que se iba a desarrollar durante ese plan. Los sistemas integrados son digamos, una parte, un subsistema, un elemento de la escuela inclusiva de tiempo pleno, pero realmente lo que contenía el plan social educativo era un modelo que se llamaba escuela inclusiva de tiempo pleno. El plan social educativo 2009-2014, Vamos a la Escuela, contenía un elemento filosófico y un sistema pedagógico para mí muy avanzada, muy avanzado. Eso lo discutimos y lo elaboramos mucho, casi el primer año de la gestión, lo tomamos en establecer cuál iba a ser la filosofía educativa y el modelo pedagógico que iba a impulsar el plan, con la ayuda de la Universidad de Boloña, particularmente de la Facultad de Ciencias de la Formación. La Facultad de Ciencias de la Formación de la Universidad de Boloña es, digamos, lo que en nuestro caso equivaldría a la Facultad de Pedagogía. Trabajamos muy fuertemente en establecer pues esa filosofía educativa que iba a contener el plan social educativo, y ahí llegamos a la conclusión de que la mejor forma de reproducirlo era la escuela inclusiva de tiempo pleno, que es un concepto que habría que analizar bien, dentro del cual
los sistemas integrados eran uno de los elementos, yo diría que no el principal. Más bien los sistemas integrados eran el elemento que iba a permitirle a la escuela inclusiva de tiempo pleno la movilidad, es decir, la forma de poder llegar a una escuela que era parte importante en ese momento y creo que lo sigue siendo ahora, que estaba, digamos, como muy relegada y como muy olvidada. Básicamente la escuela que estaba en el campo, ¿verdad? Así que ese fue el inicio. ¿Y cuáles serían como las características principales de ese modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno? ¿Qué era como lo más importante? Porque entiendo yo que ahí es donde estaba como la esencia de esa reorientación que se le quería dar precisamente pues a la política educativa en el país. Bueno, hay algún grado de confusión, es decir, se piensa que la escuela inclusiva de tiempo pleno lo que pretendía era alargar el tiempo del muchacho en la escuela y realmente era todo lo contrario, ¿verdad? Lo que quería la escuela inclusiva de tiempo pleno era que el estudiante estuviera lo menos posible dentro del aula, porque se basaba en un concepto de escuela que llamamos escuela abierta precisamente. Yo no sé si se pudiera proyectar una lámina que tenemos por ahí, ¿verdad? Ahí se establecía dentro del plan social educativo algunos imperativos categóricos, que básicamente eran 3. Es decir, tratábamos de establecer un concepto que era esencial, ¿verdad? La escuela como un fin y no como un medio. Eso era un predicado básico del plan social educativo. Y al establecer la escuela como un fin y no como un medio, lo que se pretendía expresar era que el cometido principal de la escuela no era informar, sino formar. Y se establecen 3 elementos de formación, ¿verdad? El primero, formar dentro de un marco de auténtico sentido nacional. Es decir, privilegiar la cultura, privilegiar la historia, privilegiar la identidad, en fin. Un segundo elemento era formar dentro de un marco de auténtico sentido humano. Es decir, fijar al estudiante, fijar al muchacho, fijar al joven dentro de su marco cultural de desarrollo, que pudiera él tener una propia visión del mundo, una propia visión de su desarrollo. Y si pasamos al siguiente, pasar a la formación dentro de un marco, digamos, de desarrollo científico, es decir, privilegiando el método científico. Entonces decíamos, si nosotros cumplimos con estos imperativos, entonces podemos informar, pero no al revés, que era la posición de la escuela clásica, ¿verdad? Es decir, el objeto de la escuela es informar, el objeto de la escuela es informar, el objeto de la escuela es meter conocimientos. Nosotros pensamos que era al revés, ¿verdad? Que primero debería formarse para después poder adecuadamente informar. Si pasamos, en este cuadro nosotros establecíamos cómo los diferentes elementos del sistema se iban a ir coordinando, ¿verdad? Al comienzo, la formación, y a medida que el muchacho avanzara en su desarrollo educativo, iba a ir llegando pues la información, es decir, el maestro iba a ser sustituido progresivamente por el profesor, pero inicialmente era el maestro. Ahora, la escuela inclusiva de tiempo pleno tiene cambia la circunstancia drásticamente, diría yo, con lo que llamamos la transformación del aula. En el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno, por ejemplo, no hay grados.
El estudiante no va a su aula de cuarto grado, o a su aula de sexto grado, o a su aula de octavo grado. Los grados son un mero elemento de administración académica, pero la escuela inclusiva de tiempo pleno modifica radicalmente, tanto conceptual como físicamente, el elemento escuela. El estudiante administrativamente está en un grado determinado, pero él llega a la escuela y va al aula especialista. Es decir, está el aula especialista de matemática, el aula especialista de música, el aula especialista de lenguaje, el aula especialista de ciencias, y él se integra al aula especialista en la disciplina que le toca. Es decir, en la escuela inclusiva de tiempo pleno ya no hay el maestro del aula, sino hay el grupo docente que está en el aula especialista. Y ya no se enseña por materias, se enseña por disciplinas. Es decir, esta es una diferencia sutil entre ambos conceptos, ¿verdad? La materia se suscribe a los contenidos. La disciplina, además de los contenidos, mete otras cuestiones que van con la concepción, digamos, holística de lo que se está estudiando. El aula especialista contiene, pues, las bibliotecas especializadas, los grupos docentes. Hay tres tipologías, ¿verdad? Está la parte del aula en donde va la clase magistral, la parte del aula en donde se discuten las deficiencias entre uno y otro muchacho y se trata de igualar, la parte de los laboratorios. Es decir, es un concepto completamente diferente, que trata de integrar, lógicamente, la escuela con la comunidad y con los maestros. Bien, gracias, Eduardo. Vamos a ir ahora a un corte y regresamos después con Alfonso. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, así como Eduardo jugó un papel fundamental en la conceptualización de este modelo, por otro lado, Alfonso no ha estado en la conceptualización, pero sí ha estado en la implementación a través de FUSALMO. Alfonso, ¿qué diferencias has observado tú en los diferentes proyectos que se han implementado eventualmente bajo el mismo nombre de los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno? Porque yo, revisando los documentos del Ministerio de Educación, veía que este término comenzó de alguna manera pues a ser utilizado, ¿verdad? Por lo menos lo de la escuela inclusiva, ahí por los años 2005, 2006, por la Dirección Nacional de Educación, entiendo yo ya con el apoyo de la Universidad de Bolonia. Posteriormente ya hubo también un proyecto piloto de escuelas inclusivas de tiempo pleno, ahí en el año 2009, donde estaban aglutinados, donde estaban participando alrededor de 22 centros educativos. Después se habló también ya de el proyecto piloto de sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno, donde entiendo yo que se trabajó en 3 municipios, en Suchitoto, en Zaragoza y en Nueva Granada. Y bueno, después vinieron ya el apoyo directo de la cooperación italiana para el desarrollo de la escuela inclusiva, ¿verdad? Después vino un proyecto también del Banco Mundial que se denominaba Mejoramiento de la Calidad Educativa, que también en principio estaba fundamentado en este mismo concepto o en este mismo modelo. Y después el proyecto, uno de las áreas, ¿verdad?, del proyecto de capital humano de Fomilenio 2, sobre todo tomando en cuenta toda esa visión inicial que nos desarrollaba Eduardo. Tú has visto que se ha ido generando como una modificación de lo que era básicamente ese concepto inicial, y qué es lo que tenemos ahora quizá para... Sí, gracias. Para mí es un honor compartir hoy con ustedes y
y también un honor compartir con Eduardo. Yo creo que, y quisiera empezar por ahí, reconocer que una de las grandes diferencias del tema de los sistemas integrados de escuela inclusiva a tiempo pleno es haberse dado el tiempo de pensar qué era lo que se buscaba. Es decir, no ir a un activismo por un activismo o una disgregación de programas, sino efectivamente en el tiempo suyo, don Eduardo, darse el tiempo de reflexionar sobre la filosofía, sobre realmente qué era lo que se buscaba. Y yo creo que si ha permanecido en el tiempo es porque hay un sentido, y indistintamente cómo haya sido trabajado a lo largo del tiempo. He tenido la oportunidad de participar como FUSALMO. Yo formo parte de FUSALMO desde el 2004 hasta la fecha, y me uní a la práctica de los sistemas integrados de escuela inclusiva a tiempo pleno más o menos desde el 2010, ya de forma activa. La primera experiencia fue desarrollar las propuestas pedagógicas de estos 3 pilotos, el de Zaragoza, Sonsonate y el de Nueva Zaragoza. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque era la primera vez que en el marco de los sistemas integrados se podía desarrollar la propuesta pedagógica. Básicamente la propuesta pedagógica, especialmente para todos los que nos escuchan, es un plan estratégico educativo, ¿verdad? Un plan estratégico que tiene su énfasis en lo pedagógico como tal. Entonces, el reto era lograr generar un plan estratégico, educativo, pedagógico, que pudiera dar respuesta a los sistemas integrados. Posteriormente me pude unir de 2012 al 2015 al otro gran proyecto ya con financiamiento de USAID, en el cual se atendieron como 750 escuelas. Ahí había un enfoque de apoyo al modelo como tal, y también de atención a la población que estaba fuera de la escuela. Es el asocio FEDISAL, FUSALMO y otras instituciones con fondos de USAID. Y recientemente, pues del 2018 al 2020, he tenido la oportunidad de participar en este último que usted se refiere, de Capital Humano, con fondos de Fomilenio 2, MCC, donde he tenido la oportunidad de llevar adelante 3 componentes: el componente de fortalecimiento curricular en inglés, de apoyo a la promoción de la lectura, y uno que toca directamente el sistema integrado desde que nacieron, de la jornada extendida, logrando hasta el momento que la jornada extendida sea un hecho en 184 escuelas. En un lapso de 2 años hemos logrado desarrollar 5.000 talleres de jornada extendida, con un 84% de la participación de la población, y tratando de haber reflexionado sobre lo que había sucedido antes, tratando de mejorarlo. Entonces esa es la experiencia previa. Si usted me pregunta por las diferencias, yo creo que es una cosa muy interesante de poder identificar. Voy a centrarme solo en 3 y ahí cerraría la pregunta. Respecto a la propuesta pedagógica, yo he logrado ver cómo ha ido mutando a lo largo del tiempo. Si los primeros esfuerzos eran por dar un énfasis a que la propuesta pedagógica fuera contextualizada, es decir, partiera de la realidad del territorio y de la escuela misma, incorporando a la comunidad, las posteriores versiones fueron generando otros énfasis, diría yo. Especialmente las diferencias que yo fui notando fue hacia un crecimiento del tamaño del documento y hacia la necesidad de un acompañamiento profesional que no siempre tenía conocimiento claro de qué era lo que se buscaba, tanto en la filosofía como también en la metodología misma. A veces esto se manejaba con fondos del Estado que lamentablemente tenían corto tiempo, y lo que eso provocaba era que el profesional acompañara a la escuela en poco tiempo, tratando de apresurar para sacar un documento. Usted sabe que eso tiene su precio, ¿verdad? Gracias a Dios, las últimas transformaciones de la propuesta pedagógica yo siento que han sido muy buenas, porque ya se logra incorporar una mayor flexibilización y también otros elementos de participación y de simplificación del proceso, y está logrando focalizar más lo pedagógico. Quizá con muchos puntos de vista, eso también es un problema, ¿verdad? Pero así es. En cuanto a la jornada extendida, yo he ido notando una diferencia muy grande.
La jornada extendida, que es precisamente la extensión en el tiempo, en todo caso, ha tenido diferentes énfasis. Yo creo que empezó con armemos talleres en tiempo extendido, sin importar qué talleres. Eso era una ventaja porque era algo nuevo para la escuela, pero tenía muchas desventajas por la calidad de lo que se hacía. Luego el énfasis se fue al otro extremo para decir que ya no solamente era cualquier cosa, sino que tenía que ser los docentes, y se transformó en talleres académicos. Entonces se optaba por dar matemática o lenguaje en el tiempo de jornada extendida. Ese fue otro énfasis. Al momento, yo creo que la transformación, yo creo que ya se está logrando, es unos talleres ya con módulos completamente bien elaborados, relacionados al currículo y buscando la formación integral del estudiante. Yo creo que eso es una buena evolución. Eso es algunas de las diferencias y de las evoluciones que yo noto. ¿Y hay como diferencias entre la manera de cómo se implementa un tipo de proyecto? O sea, o son mínimas o son más bien, o al final de cuentas lo que comparten predominantemente es el nombre. Yo creo que el nombre, es cierto, el nombre se mantiene, es cierto. Y algunos elementos fundamentales. Yo creo que la propuesta pedagógica mantiene la estructura desde hace mucho tiempo. No así la forma de llevarlo al documento o la forma en cómo las personas participan en la creación misma de la propuesta pedagógica como tal. La jornada extendida ha tenido muchas variantes, y aunque se le quiera llamar igual, yo creo que tiene muchas variantes, y estamos, yo creo que en un momento bastante maduro de reconocer que tenemos que responder a la realidad territorial y a la integralidad y a la necesidad misma que la comunidad requiere. Si hablamos de la práctica inclusiva, que yo creo que es lo que está al centro de todo este enfoque de la escuela inclusiva de tiempo pleno, yo creo que los énfasis también han sido muy variados y se ha tenido, me parece, poca definición metodológica y concreta de qué significa la inclusividad, ¿verdad? Y no solamente de, miren, construyamos los accesos para que puedan subir las sillas de ruedas y puedan accesar a la escuela, ¿verdad? No, ya me refiero sobre todo al reto al cual Eduardo estaba hablando al inicio, que se concreta en el aula, porque el rediseño del aula es el corazón de este asunto. Eduardo, y justamente puedes decir, de esa conceptualización inicial que se realizó, yo no sé incluso si tu salida estuvo relacionada con eso. ¿Qué pasó después de esa conceptualización que hicieron ustedes? ¿Tú sentís que realmente poco a poco se fue generando como una ruptura, un distanciamiento de esa conceptualización inicial? ¿Cuál es tu percepción, sobre todo después de que has salido del ministerio? Y me imagino que te has estado informando de qué es lo que ha estado pasando con esta propuesta o con este modelo. Bien, antes de responderte eso, William, una aclaración, ¿verdad? Que buena. Del 2004 se inició la escuela inclusiva. Yo recuerdo un piloto muy bueno, por cierto, en Sonsonate, pero el concepto... Era la escuela de Haití, algo así, ¿verdad? Correcto, República de Haití, pero el concepto de inclusividad no es el concepto de inclusividad de la escuela inclusiva de tiempo pleno. En aquel tiempo el concepto de inclusividad estaba basado en lograr que personas con algún grado de discapacidad se integraran a una escuela en condiciones normales, lo cual era muy bueno y muy... un concepto más limitado de inclusividad. Muy limitado, completamente diferente. El concepto de escuela inclusiva que se viene ya con el tiempo pleno arranca del 2009, precisamente con esos 3 pilotos en Nueva Granada, en Zaragoza, en fin. Y luego extendido, pues. Cuando yo dejé el ministerio, se dejó la escuela inclusiva de tiempo pleno bajo un financiamiento ya obtenido con el Banco Mundial de 60 millones para el desarrollo de los pilotos a un periodo de 7 años. Había una programación ya hecha y se logró pues el financiamiento del Banco Mundial y se comenzó a trabajar en los pilotos.
Adicionalmente, la ayuda de la cooperación italiana, no recuerdo exactamente cuánto era, también la cooperación española, en fin. El problema, William, es que para mí hubieron 3 elementos ahí como detonantes, ¿verdad? Primero, a pesar de que el documento era bastante claro y la filosofía estaba muy bien detallada, es decir, era muy fácil entenderla, yo siempre pensé que la mayoría de gente que estaba involucrada en el hacer educativo nacional y particularmente en el ministerio no entendió el concepto. En segundo lugar, resistencias. Algunas instancias, digamos, que sí entendían el concepto, se opusieron a él, ¿verdad? Un ejemplo, la escuela, la ESMA, la Escuela Superior de Maestros. La Escuela Superior de Maestros era el elemento que nos iba a ayudar a la capacitación de los docentes, ¿verdad? Quedó establecida, pero se tuvo que cerrar por resistencias de todo tipo, incluso adentro del ministerio. Entonces creo que todo eso dificultó el desarrollo de los modelos, de los pilotos, como les llamábamos, ¿verdad? A pesar de que tuvimos buenos resultados en muchos de ellos, en algunos. Porque hay que decirlo, la escuela inclusiva de tiempo pleno tiene un elemento que es fundamental y es la pertinencia, ¿verdad? Dentro del concepto de escuela inclusiva de tiempo pleno, solo una educación pertinente es de calidad. No puede haber una educación de calidad si esta no es pertinente. Entonces hay que entender una cosa, no hay una escuela inclusiva de tiempo pleno, hay escuelas inclusivas de tiempo pleno, porque cada escuela inclusiva de tiempo pleno está religada a su comunidad y las necesidades de las comunidades, tanto educativas como sociales, son diferentes en los diferentes... La pertinencia es parte del concepto de inclusión. Fundamental, fundamental. Y el otro es la transformación del aula. Yo creo que ahí, con todo respeto, sí se ha cometido un error en la concepción. Pensar que la escuela inclusiva de tiempo pleno va a poder desarrollarse con el tipo de aula que tenemos y que seguimos desarrollando es precisamente negar la escuela inclusiva de tiempo pleno, ¿verdad? La transformación del aula es el elemento central de la escuela inclusiva de tiempo pleno. Y mientras el muchacho esté obligado a ir a las 7 de la mañana a su aula de 4º grado y estar 5 horas o 4 horas sentado escuchando al maestro que lo sabe todo, que le está hablando una serie de cosas que a lo mejor él no quiere escuchar, la escuela inclusiva de tiempo pleno se niega. El muchacho llega a un ambiente y en ese ambiente encuentra sus aulas especializadas. Y dentro de una programación, él acude al aula especializada, en donde no hay un maestro, hay grupos docentes, en donde no hay materias, hay disciplinas, en donde está la biblioteca de trabajo, en donde está el aula laboratorio, en donde está el aula para, digamos, tratar de igualar desigualdades en la percepción y en la toma del conocimiento. Ese es, si el aula no se modifica y se sigue pensando en un tipo de aula como el que tenemos ahora, la escuela inclusiva de tiempo pleno no puede ser una realidad, ¿verdad? La jornada extendida era el elemento que tenía que ver con los sistemas integrados. Es decir, la jornada extendida lo que pretendía era llevar al muchacho a integrarse a otros sistemas donde el núcleo central, que es la escuela primaria del núcleo, ¿verdad?, era la predominante. Esas diferencias son las que yo logro captar, ¿verdad?
aunque pues el esfuerzo de mantener la escuela inclusiva de tiempo pleno. Yo, William, con todo respeto, creo que este modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno sería una de las soluciones mejores para la educación en el país. Gracias, Eduardo, y vamos a profundizar un poquito más en estos. Vamos a ir a un segundo corte comercial. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre el acento enfático y el acento enunciativo o declarativo. El acento enfático se emplea en algunas palabras que tienen sentido interrogativo o admirativo, para distinguirlas de las que tienen un sentido enunciativo o declarativo. Ejemplos: acento enfático. ¿Quién vino ayer? ¿Quién lo viera? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo llueve? ¿Dónde viviremos? ¿Cuál prefieres? Acento enunciativo o declarativo. Díselo a quien quieras. Lo hizo como pudo. Vivo donde nací. Compré un libro, el cual es bueno. La invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día, en las que continuaremos hablando de este tema. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Quisiera antes también hacer una aclaración que es parte de este proceso para llegar a las lecciones aprendidas. El Salvador tiene una realidad muy retadora, pero una gente maravillosa. Y yo me sigo sintiendo orgulloso de haber luchado todo este tiempo y seguir aprendiendo de un país que no le quita el nombre a la inclusividad, es decir, al enfoque, a la apuesta a los menos favorecidos. Yo creo que es importantísima. Precisamente en la implementación del enfoque nos encontramos con algunas dificultades bien serias, y esas dificultades luego trajeron lecciones aprendidas. Una de las dificultades bien serias que nos encontramos fue la violencia. Llegó un momento, por ejemplo, que era imposible que el tiempo extendido los estudiantes se trasladaran de esta escuela hacia la otra escuela. Se volvió un imposible. Las maras y pandillas marcaron los territorios y cruzar la frontera significaba la muerte. Eso fueron unas dificultades bien interesantes. Las otras dificultades, además de los enfoques y los demás, fueron los recursos. Hubo escuelas, cuando uno lee el resumen técnico, que es un documento que es público, ¿verdad? Al cual podemos accesar y pueden accesar todos los televidentes desde la página del Ministerio de Educación, uno hace reconteo de los millones de dólares que se han invertido en los sistemas integrados, y en el 2015 se declaraban aproximadamente 180 millones de dólares apostándole a la escuela inclusiva de tiempo pleno, a los sistemas integrados. Es una gran cantidad de dinero la que ha circulado. El problema no es la cantidad de dinero, ¿sí? El problema es cómo se va a conocer y también qué expectativas les despertamos a las escuelas. Entonces hubo escuelas que tuvieron mucho dinero y mucha posibilidad para desarrollar el sistema, y hubo escuelas o sistemas integrados que no tuvieron nada. Estaba la famosa diferencia del Ministerio de Educación que decían los sistemas integrados planificados y los sistemas integrados naturales. No sé si se recuerdan de ese concepto, ¿verdad? Entonces hasta tenían el listado, los que eran planificados y los que eran naturales, ¿verdad? Es decir, aquellos que decían, no, de esfuerzo propio, algo así, como decían, que venía. no, si usted no me da el dinero, no importa, yo avanzo. Y ojo con eso, porque esa es la esencia del salvadoreño, que si ve que hay algo que es valioso, va por él y va por ello. Bueno, nosotros mismos ahora empezamos la jornada extendida, no han empezado los fondos estatales y ya las escuelas con fondos propios y gestión empiezan a desarrollar sus propios talleres de jornada extendida. Entonces, esas experiencias desde la práctica nos traen también lecciones aprendidas. Y hoy sí ya paso a responder esa pregunta que me parece muy clave. Yo diría que, yendo punto por punto, es importante haber aprendido que la propuesta pedagógica, es decir, el plan estratégico pedagógico de las escuelas, debe ser precisamente pedagógico, no administrativo. Eso es una lucha ganada desde el mismo concepto y desde el inicio, pero no una lucha ganada realmente en la planificación de la escuela.
Esa es una lección aprendida que yo creo que vale la pena que la mantengamos. Igualmente, debe ser una propuesta pedagógica que debe ser participativa y por lo tanto respetuosa de la participación también de la comunidad e igualmente contextualizada. Y ojo con esto porque ya yendo hacia los próximos pasos, hacia los ajustes, yo creo que hay que hacer una lectura de desarrollo local. Hay que haber un enriquecimiento que yo creo que puede venir hacia adelante. La otra lección aprendida es que la jornada extendida, lo digo de una forma muy práctica, disculpe que soy bien práctico. Las escuelas nos han enseñado que no sea de todo el año, sino que sea 2 trimestres, porque hay realidades de trabajo y hay realidades organizativas que ellos tienen que tomar en cuenta. Además, hay realidades de espacio con las cuales también tienen que jugar. Definitivamente es necesaria la alimentación, porque es increíble ver a estudiantes que luchan por caminar hasta la escuela en la mañana, regresan a su casa y luego regresan. Ese ir y venir en ambientes de mucha pobreza y de grandes distancias no puede ser. La alimentación es necesaria. El transporte nosotros lo veamos porque la realidad de violencia no lo permite y además nos dimos cuenta que no era necesario, al menos eso es lo que nos ha enseñado la práctica, ¿verdad? Y por supuesto, la organización y la participación de la comunidad es una maravilla en esto. Tenemos actualmente más de 1000 voluntarios capacitados y trabajando a la par de las escuelas para apoyar la jornada extendida. La participación de la comunidad es un hecho solamente en el tema de jornada extendida, no se digan lo demás. Entonces yo creo que es una lección aprendida. Y hablando del enfoque de inclusividad, porque no quisiera dejarlo a un lado, me parece que una lección aprendida es que insistir en las metodologías, en los cambios en las aulas, en un manejo diferente de los laboratorios, de las aulas especializadas, todo eso es importante, pero además de que ya lo dijo don Eduardo, quisiera agregarle algo más. El manejo básico de los tiempos dedicados a aprender debe respetarse y debe promoverse, ¿sí? Es increíble ver cómo los tiempos dedicados a una clase que va de tal hora a tal hora se respetan o se suspenden las clases de una forma tan fácil. Entonces es una lección aprendida. Si lo básico no funciona, no va a funcionar lo otro, ¿verdad? Luego, la innovación metodológica y tecnológica y científica es importante, sea respetando el concepto inicial o aceptando las nuevas innovaciones como metodologías activas, la renovación tecnológica como el aprendizaje online y otro montón de elementos como la misma robótica. Creo que esto es una importante lección aprendida, pero es necesaria la conectividad. Recuerden que sin conectividad no podemos funcionar muchos de los elementos. Y otra lección aprendida respecto al enfoque de inclusividad es que conozcamos y pongamos a funcionar también las adecuaciones curriculares significativas y las no significativas. Creo que es importante ser profesionales en esa área. Por último, la realidad de violencia, y disculpe que lo remarque, nos ha demostrado que existen poblaciones vulnerables que son grandes en nuestro país, que han quedado fuera del sistema educativo, fuera del sistema integrado inclusive. Además, han sido hasta expulsadas del mismo sistema integrado. Estoy hablando de la gran cantidad de poblaciones que se le denomina población fuera del sistema educativo, o de las poblaciones que están viéndose ahorita forzadas a movilizarse por el tema de la violencia. Es un tema reconocido en el país y es un reto para el sistema integrado también. Entonces yo siento que es una lección aprendida poder atenderlas a ellas también dentro del sistema integrado, pero con flexibilización de esto. Me parece importante eso. Eduardo, justamente yo cuando te escuchaba, sobre todo tu intervención inicial, uno sentía como una suerte de música celestial de cómo realmente hacer de la educación ese elemento transformador que necesita un país para su desarrollo. Y básicamente me llamó poderosamente la atención este planteamiento que hacía del elemento central que constituía la transformación del aula. Pero de alguna manera me quedaba también la sensación de que para poder desarrollar ese proceso hay que realmente apostarle como país mucho más fuerte al sector educativo, incluso en términos financieros. Me daba la sensación que pasar a ese modelo requiere mucho dinero. Yo me recuerdo que examinando las estadísticas,
presupuestarias del país, ¿verdad? Bueno, el año en el que más le ha dedicado un mayor porcentaje del gasto público ha ido destinado a educación es 1974, cuando se le asignó el 24.2% del gasto público total a educación. Ahora estamos a niveles de 13-14%. Cuando ustedes empezaron a conceptualizar este modelo, hacían también recomendaciones de cuáles eran los requerimientos de recursos que eran necesarios para poder apostarle a una universalización de un modelo de esta naturaleza. Bueno, sí, pero con algunas salvedades, ¿verdad? Es decir, no vamos a discutir que la educación necesita siempre más recursos, indudablemente. Pero asignarle recursos sin tener el destino claro de esos recursos, me parece que no solo es un contrasentido, sino que es una falta de responsabilidad para un país que tiene tantas necesidades de todo tipo. Primero hay que tener claridad en a dónde va a ser, cuáles van a ser los destinos de esos recursos para luego poder asignarlo, ¿verdad? Mira, William, nosotros veíamos un par de resistencias terribles al desarrollo del modelo. Y no digo al desarrollo del plan, porque el plan tenía una filosofía que lo único que requería era ser entendida, ser comprendida y ser aceptada, ¿verdad? Pero el modelo tenía, sí, algunas resistencias. Por ejemplo, las leyes que rigen la educación en el país. Con la Ley General de Educación que tenemos, con la ley de la carrera docente que tenemos y con la Ley General de Educación Superior que tenemos, es imposible poder desarrollar con bastante eficiencia, digamos, al menos este modelo. Nosotros dejamos en el despacho 3 proyectos de ley listos para ser sometidos a su discusión. No tengo la menor idea de qué fue de ellos, pero se dejó ahí una propuesta de ley general una nueva ley general de educación, una nueva ley general de la carrera docente, que esto es importantísimo. La ley de la carrera docente que tenemos es un obstáculo real al desarrollo de cualquier modelo educativo, y luego la ley de educación superior. Luego vender un concepto que también nos costó mucho, ¿verdad? Es decir, la educación tiene que poner en orden los planos estructurales del hombre. Porque si no tenemos claridad en cuáles son los planos estructurales del hombre y cuál es su ordenamiento, nos vamos a equivocar en la formación que le vamos a dar a los jóvenes. Nosotros establecíamos que el plano principal era el plano de la cultura, que era el plano de la sociedad. En segundo lugar, el plano de la familia, ¿verdad? El plano de la participación, de los roles, en fin. Estos 2 son los planos de los fines. Y luego a estos 2 planes supeditábamos los planes de los medios, es decir, lo económico y lo político. Si no establecemos primero los planos de los fines, la educación, que yo creo que es un peligro en el que estamos cayendo, en mi concepto, se va a transformar en un medio y no en un fin. Y eso es peligrosísimo. Que haya que darle más inversión al sistema educativo, pues sí, no se discute, ¿verdad? Pero el sistema educativo nacional, ahora entiendo que está el presupuesto arriba de 1.000 millones, más ponle tú, no tengo idea, pero ha de andar ahí por unos 200 millones más la cooperación externa, que al Ministerio de Educación la cooperación externa es fuerte. Yo, en mi concepto muy personal, pienso que es suficiente para lo que tenemos ahora. Ejemplo, hay una tendencia aquí a que hagamos escuelas y a que reconstruyamos escuelas que están, digamos, en su infraestructura muy mal. Yo creo que es un error.
porque en la medida en que nosotros estemos rehabilitando las escuelas con el mismo concepto de aula que tienen esas escuelas, estamos anclando, estamos cimentando un concepto educativo que la experiencia nos ha dicho que es equivocado y que no nos ha llevado. Nosotros tenemos, no tengo idea, 5.500 escuelas para una población de, me asustan las cifras porque veo que van cada vez disminuyendo, pero 1.200.000 estudiantes. Tenemos demasiadas escuelas. Lo que debemos hacer es, que era el concepto central de los sistemas integrados, elegir las escuelas que pueden significar núcleos de gran calidad para invertir en esas y ahí hacer la recomposición del aula. Vamos Eduardo, a un nuevo corte y después vamos a profundizar precisamente en ese tipo de recomendaciones concretas que creo que son muy relevantes. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando tenemos claridad acerca de lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Eso es tener un propósito. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bien, vamos a tener un par de minutos con cada uno de nuestros invitados para que quizás nos recapitulen algunas de las principales recomendaciones que harían, sobre todo de cara a cómo realmente poder capitalizar mejor esta oportunidad, tomando en cuenta pues las experiencias que ya se tienen con los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno, algunas modificaciones, ajustes que eventualmente se le deberían de hacer. No sé, Eduardo, tú habías comenzado, no sé si quisieras básicamente decir qué adicionalmente habría que hacer. Tú decías, miren, ha sido bueno que se mantengan, pero ¿qué recomendaciones concretas harían a efecto de que se revitalice la relevancia y quizá la vuelta a algunos conceptos que tal vez han quedado un poquito relegados después de 10 años de implementación? Bien. A mí me alegra mucho realmente que el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno esté vigente con pues, las dificultades y las diferencias que ya de alguna manera hemos visto. Yo creo que, y siempre lo pienso y siempre lo discuto un poco conmigo mismo, pero creo que el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno es realmente la solución al problema educativo nacional. Una recomendación de tipo general que haría, William, es que se retome el documento inicial y se reflexione mucho sobre la filosofía del proyecto. Es decir, no del modelo de la escuela inclusiva de tiempo pleno, sino la filosofía del plan social educativo Vamos a la Escuela. Yo creo que si se hace una buena reflexión en esta primera parte que contiene toda la filosofía y el concepto pedagógico ese que tanto discutimos con Boloña, si se hace una buena reflexión sobre esa parte del documento, se podría retomar y aclarar cuál era el fin y cuál era el objetivo de ese plan educativo. Y en segundo lugar, lógicamente, ya la estructura del modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno. Insistiría aquí en el rediseño del aula. Yo, de nuevo, insisto, repito, ¿verdad? Con el tipo de aula que tenemos y que estamos desarrollando, lo que estamos haciendo es anclando un modelo educativo que nos ha demostrado que lo que menos ha hecho es mejorar la educación. El rediseño del aula, la escuela, el aula especialista, ¿verdad? La sustitución del maestro por el grupo docente, en fin, todos los conceptos esos, ¿verdad? El cambio de la enseñanza por materias, por enseñanza, por disciplina sería fundamental. Si se pudiera, digamos, hacer una reflexión y un reestudio del documento, tanto en su parte filosófica como en su modelo, yo creo que eso potenciaría mucho el desarrollo futuro de la escuela
de tiempo pleno. Alfonso, ¿algunas recomendaciones concretas que quisieras destacar? Yo creo que tenemos que aprovechar que, de hecho, el nuevo gobierno no solamente no lo desecha, sino que más bien lo retoma. En el plan Cuscatlán y el plan estratégico del Ministerio de Educación actual, las áreas educativas y los territorios han sido retomados y están tomando fuerza, y están tomando forma. Entonces, mi primera recomendación sería no solamente el enfoque, sino que toda la experiencia sea retomada para no partir de cero, ¿verdad? Y más bien aprender de la experiencia. Es mi primera recomendación. De forma práctica, las otras recomendaciones serían atreverse a ver también una lectura de desarrollo local. Mi esposa es una experta en el tema de desarrollo local y lo comentábamos anoche, que la lectura de desarrollo sustentable, desarrollo económico y desarrollo educativo a este modelo es importante realizarlo. Habría mucho que hablar, pero lo dejo por allí como recomendación. La otra recomendación es la renovación interna que necesita el nuevo Ministerio de Educación en sus estructuras de gobernanza. Porque yo puedo reestructurar desde abajo, pero si no reestructuro a nivel medio o a nivel alto, entonces se me resquebraja el asunto. En este tema recomiendo definitivamente el modelo desarrollado en Fomilenio 2 en calidad humana, donde ya hay modelos de capacitación y formación para la renovación de los sistemas de gobernanza del mismo Ministerio de Educación en todos los niveles. Y las otras dos recomendaciones serían, bueno, que la propuesta pedagógica realmente esté centrada en lo pedagógico, pero quisiera agregarle algo más, que nos atrevamos a poner metas medibles y que las evaluemos. Porque cuando somos muy flexibles nunca hacemos nada y nunca llegamos a nada, pero cuando nos ponemos las metas por escuela y por sistema integrado, entonces nos comprometemos y todos vamos en el mismo barco hacia allá. Y por supuesto también la asignación de recursos, pero yo creo que es necesaria una asignación focalizada. Nosotros demostramos que lo que se había proyectado para jornada extendida requería $1 millón menos de lo proyectado. Y eso se demuestra de la práctica. No necesitamos el mismo dinero para todos en todos los elementos. Así es. Basta que lo focalicemos, pero con la conciencia clara de qué es lo que está sucediendo. Y creo que es una gran oportunidad ahora que el SIGES, que es el sistema de información, está funcionando para poderlo aprovechar, pero también unirnos a la lectura del análisis local y territorial para poder saber en dónde tenemos que invertir específicamente. Bien, yo quizá básicamente para ir cerrando el programa diría pues que quizá como una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que se ha destacado acá, que en realidad pareciera ser que los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno ciertamente constituyen un modelo de una gran potencialidad, y el hecho que hayamos recorrido 10 años tratando de implementarlo con aciertos, con desaciertos, creo yo que es algo que vale la pena. Se trata de un modelo que no es simplemente un invento, sino que ha sido el resultado de una amplia discusión teórica, filosófica, ¿verdad? Eduardo nos decía, es un modelo filosófico y pedagógico. Un elemento central que me quedó a mí, pues que realmente el propósito fundamental está orientado a la transformación del aula. Entendería yo casi que de los comentarios de ustedes que esto casi supone pasar de un modelo tradicional en donde lo típico ha sido enseñar a los que enseñan para que enseñen, ¿verdad?, a un modelo donde fundamentalmente de lo que se trata es enseñar a aprender, ¿verdad?, para que primero la gente se informe para que después procese toda la cantidad de información que se le puede proporcionar en un aula con determinadas características. Pero quizás me quedo con el tercer elemento central, que es también lo que señalaba Eduardo, que está relacionado a que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino. Ha llegado el momento de hacer un alto en el camino, precisamente pues para poder evaluar cuáles son esos aciertos que se han tenido, cuáles son esos desaciertos, y para volver probablemente a echarle una lectura al documento inicial, de manera pues de poder asegurar que vamos en la dirección apropiada. Así es que sin más quiero agradecer al doctor Eduardo Badilla, al licenciado Alfonso Víquez, por habernos acompañado en este nuevo programa de Agenda País, y al mismo tiempo aprovecho para invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales para vernos el próximo domingo y abordar un nuevo tema.
Marquemos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.